Muchas gracias a todos por estar aquí, por el abrir el espacio. Efectivamente, creo que lo que hacemos los consejeros contribuyendo al trabajo del Consejo es muy importante y estoy segura que mis compañeros, cuando haya ocasión, también les mostrarán lo muy relevante que ellos desarrollan. Así que entonces hoy decidí que nos puede interesar saber cómo están las condiciones de salud en el país a partir de seguir algo muy concreto, que son los indicadores sobre salud que los ODS contienen. Es una confluencia de dos cosas muy importantes, porque por un lado la estrategia internacional nos va a ir diciendo cómo está el país cuando estemos monitoreando estos, y por la otra nosotros vamos a poder saber cómo está el país en relación con otros espacios. Gracias. Solo muy puntualmente para ponernos en sintonía, los objetivos de desarrollo del milenio, aquellos que estuvieron vigentes entre 2000 y 2005, fueron una estrategia internacional muy importante. Y de ella derivó la que hoy está vigente, los objetivos de desarrollo sostenible, que van a estar presentes hasta 2030. Pero no son los únicos espacios de estrategias internacionales donde México ha participado. También ha formado parte del grupo de maternidad sin riesgo, maternidad segura, que surgió en 1987. México fue también uno de los propulsores de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia en 1990. Participó también, se comprometió con todos los elementos que conlleva la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 94, que es un parteaguas en términos de salud. Y desde luego el Consenso de Montevideo, que marca la agenda sobre población y desarrollo para el caso regional, para el caso latinoamericano. Entonces, hay que comprender que hay una diferencia entre las dos perspectivas que regulan los ODMs y los ODS. Mientras que los ODMs fue un conjunto de indicadores donde no había ninguna crítica en relación a su importancia para avanzar el desarrollo, y que estos eran particularmente importantes para aquellos países que tenían mayor rezago. En el caso de ODS, la agenda se hizo más amplia y trata de incorporar todos los países en el planeta en la búsqueda de acercarlos y hacer que las diferencias entre estos sean menores. Ha sido un ejercicio muy complicado porque los indicadores están consensuados con los países y evidentemente tenemos regiones muy distintas en el mundo donde el énfasis que colocan sobre indicadores de desarrollo puede ser radicalmente distintos. En el fondo, la agenda lo que busca es reducir desigualdades de toda naturaleza, y el lema de no dejar a nadie atrás lo engloba. Son desigualdades económicas, desigualdades sociales, desigualdades de género, inclusive culturales, en términos de aprender a movernos con tolerancia y respeto a las diferencias. Tiene 17 objetivos, tiene 169 metas, se desprenden de estas 232 indicadores y ha habido un grupo especial interagencial y de expertos que ha estado definiendo los indicadores. Ha sido tan complejo el trabajo que algo que se pensaba estaría concluido pronto después del 2015 está por tener su 9ª reunión en marzo de este año. Los indicadores no todos son de la misma naturaleza en el sentido de la posibilidad de desarrollarlos, de tenerlos monitoreados. Y en ese sentido hay una clasificación que indica cuál es la disponibilidad de información, si están definidos claramente, si es factible que los países los produzcan. Evidentemente, lo que nosotros quisiéramos es que los 232 indicadores pudieran formar parte del primer grupo, aquel que está claramente definido conceptualmente y para el cual se tiene en la mayor parte del planeta información disponible. Y sin embargo vamos a encontrar que hay algunos, aún en áreas básicas, que se encuentran en el 3, donde todavía se está definiendo conceptualmente cómo se va a medir y desde luego la información que se requeriría para dar cuenta de estos. A la fecha hay entonces en total 101 indicadores en el nivel 1, 84 en el 2, 4 en el 3 y 6 que depende lo que uno esté analizando se van a colocar en uno de esos 3 niveles. Los indicadores que están realmente vinculados a salud de manera más directa se encuentran en el objetivo 3, el 5 y el 16. Y entonces esos indicadores van a recuperar
los que se relacionan con salud, no solo los aspectos de mortalidad, que son los más extremos y también los que más frecuentemente se utilizan, sino también está interesado en ver la disponibilidad de servicios, conocer cuáles son las acciones para la cobertura de esos servicios y cómo se va a dar la atención potencial sobre la demanda de servicios de salud. La mayor parte de los que se recaban sobre esta área están en el nivel 1, lo cual es una buena noticia, pero también hay algunos que forman parte del nivel 2, y aquí está, por ejemplo, el que se refiere a la proporción de unidades de salud que tienen elementos esenciales con los cuales cubrir las necesidades de manera consistente, o el de nivel 3, que son las de funciones asociadas a conflictos por cada 100.000 habitantes. Habla de la complejidad para medir un fenómeno que es tan frecuentemente utilizado para realizar desarrollo como salud, así que podemos imaginar el resto de la agenda, todo lo que conlleva. En este caso, es muy afortunado que para el caso de salud uno puede utilizar un sistema homologado de clasificación de información, que hace que entonces podamos comparar información en el tiempo entre países, de forma tal que encontramos fácilmente puntos de referencia. Es también una experiencia donde México participa desde el principio, tiene más de un siglo de vigencia, va incorporando los elementos de conocimiento médico y de definición de nuevas afectaciones, de tal forma que realmente es un mecanismo que permite garantizar que cuando nosotros estamos comparando información, estamos hablando de lo mismo en todas partes del planeta. No es la situación en muchos otros aspectos que también forman parte de la agenda ODS. Lo que yo voy a hacer es revisar la mayor parte de los indicadores que se abocan a estudiar mortalidad. Y lo voy a hacer en dos planos. Uno que es territorial, voy a revisar cuál es la condición que hay en el país y cuál es la condición al interior del país. Pero también me interesa mostrar cómo estamos ubicados en relación con el mundo, dónde se encuentran los indicadores para México en función de lo que está sucediendo a nivel mundial. Y estaré construyendo, en la medida de lo posible, la evolución de los indicadores de los últimos 15 o 16 años. El primero de los indicadores que reviso forma parte de del objetivo 3, que está buscando garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas a todas las edades. Y particularmente utilizan la razón de muerte materna como uno de esos indicadores. La razón de muerte materna es muy importante porque los servicios obstétricos en este país son los que demandan el mayor volumen de servicios de salud. Cada año en el país hay más de 2 millones de nacimientos y realmente podemos pensar en mortalidad materna como un indicador que va más allá de lo que le ocurre a las mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio. Habla del acceso a servicios de salud, refleja las características de la atención médica en su conjunto, también traduce desigualdades sociales, económicas o de género. Habla de transformaciones sociales, por ejemplo, como el hecho de que estemos posponiendo la edad al embarazo o que haya algunos elementos adicionales para atender infertilidad o que el tabaquismo en mujeres haya aumentado. Y podemos decir que en realidad es un trazado del sistema de salud, que lo que le ocurre a la muerte materna está reflejando lo que está ocurriendo en el sistema de salud en su conjunto. Esta es la imagen de la tendencia de 1990 a 2016 para la razón de muerte materna. Y aquí tenemos su atención sobre dos puntos. Uno es que en 2015 la meta comprometida era esta. En 2015 no la alcanzamos y lo que es peor todavía, en 2016 la muerte materna aumentó en el país. Dado que la agenda ODS incluye a todos los países, tiene un énfasis particular en acercar a aquellos que están en la condición de mayor rezago. De tal forma que la decisión ha sido utilizar ahora una razón de muerte materna de 70 como el parámetro para juzgar si esa es excesiva. En este esquema, entonces, el país queda como habiendo tenido una razón de muerte materna satisfactoria, y sin embargo no lo es, porque nosotros encontramos que incumplimos con el propósito de los ODMs de alcanzar la meta comprometida, y esta estaba planteada en función de nuestro propio nivel de mortalidad materna.
Cuando vemos al interior del país, la situación es más crítica, porque en algunos casos encontramos entidades federativas que básicamente duplican el nivel que se encuentra en el país. Y habla de una heterogeneidad que está reflejando de nuevo esas condiciones de desigualdad que prevalecen en el país, en el territorio nacional. Cuando vemos la transformación entre 1990 y 2016 para este indicador, lo que encontramos es que efectivamente se ha reducido la heterogeneidad entre los estados. La línea marcada aquí con verde está diciendo lo que ocurrió en 2016 y es una heterogeneidad menor que la que teníamos en 1990. En ese sentido, alguien podría decirnos que debemos estar muy satisfechos, que hemos avanzado de buena manera. Sin embargo, cuando uno compara la información estatal, en este caso una construcción para estabilizar un poco la cifra con un trienio en un promedio anual, lo que encontramos es que la distancia que hay entre esa cifra y lo que debió haber sido la meta comprometida para 2015 es muy amplia. En algunas entidades federativas está reflejando o la ausencia de eficiencia en las medidas o una ausencia de voluntad política para atender un problema crítico. Son muy pocas las entidades federativas donde la meta se acerca al nivel registrado y muy gratamente Oaxaca es uno de esos. Oaxaca es uno de los que logró modificar su comportamiento en el contexto nacional y viniendo de una razón muy alta para acercar las dos cifras. Pero definitivamente la imagen ilustra no solo las dificultades, sino también lo que no ha ocurrido y tendría que haber ocurrido puesto que estaba comprometido. Si lo vemos en términos regionales, México no está ubicado en la región que tiene los mayores problemas. Evidentemente, África está en una mucha peor situación y esa es la razón por la cual este indicador está señalado como 70 por 100,000, para dar cuenta de esta condición y forzarla a ir hacia la baja. Y es una gráfica que, si bien es cierta, son los datos tal cual, no nos permite revisar que efectivamente tenemos una razón que es básicamente 3 veces superior a la que ya se observa en otras regiones del mundo. Con una escala semilogarítmica lo podemos ver. Si vamos ubicando la cifra que tenemos de mortalidad materna en nuestra región, lo que vemos es que dependiendo de dónde nos ubiquemos, quizás hasta laboralmente, alguien podrá decir, pero la cifra mexicana es mucho mejor que la de todos estos países latinoamericanos. Estamos mejor que Perú, estamos mejor que Colombia o que Argentina. También alguien podría decir, pero podríamos aspirar a ser más parecidos a otros países de la región, aquellos que tienen una razón más baja. Y desde luego Estados Unidos y Canadá, como los otros dos países que componen Norteamérica, también están más abajo. Si esta ya es una situación crítica, dependiendo de la mitad de la gráfica donde nos ubiquemos, es mucho peor cuando lo comparamos con otros países del mundo, porque nuestra diferencia se ve en su justa dimensión, los valores de 36 que estamos mostrando contra los valores de menos de 5 que tienen algunos otros países. Y este es un conjunto bastante amplio, no solamente es Europa, incluye otras regiones del planeta. Así que efectivamente muerte materna es un buen reflejo de muchas de las condiciones de vida del país, no solamente las femeninas, es de la sociedad en su conjunto. Otro de los aspectos que ODS descubre tiene que ver con la salud de los niños, y es esencialmente niños, no tiene adolescentes incluidos. En este caso utiliza 2 indicadores clave. Uno es la mortalidad de menores de 5 años y la otra es la mortalidad neonatal. De nuevo, la mortalidad de menores de 5 años va a dar cuenta de los rezagos que hay en el mundo con más atraso económicamente hablando, y la mortalidad neonatal busca reflejar lo que está ocurriendo en los países más desarrollados. No es en sentido estricto una tasa de mortalidad de menores de 5 años. La construcción no corresponde ni a una tasa ni a una razón. Por eso está simplemente señalado como mortalidad de niños menores de 5 años. Pero está construida de esta forma porque la disponibilidad de información estadística en el mundo no es equiparable a lo que tenemos en México.
Hay lugares que no tienen censos de manera periódica o hace varias décadas que no lo tienen, tampoco tienen encuestas de manera recurrente y no tienen un sistema de estadísticas vitales. Y eso conlleva entonces ajustar los indicadores para intentar reflejar lo más posible del planeta. Esta es la imagen de la mortalidad de menores de 5 años. Como ustedes ven, tiene una reducción sistemática desde 1990 hasta 2016, pero de nuevo se queda corta para la meta comprometida en 2015, no la alcanza, ni siquiera en 16, y esta es la que está señalando ODS, que para nosotros ya queda fuera, no es significativa, no es algo que nos vaya a servir para monitorear la situación. Al interior del país, esta es la imagen que tenemos, hay una heterogeneidad mucho más amplia en 1990, en 2016 se va ajustando, van pareciéndose, pero como toda gráfica va a depender de la escala, entonces cuando nosotros lo llevamos a solo graficar la información de 2016, vamos a encontrar estas diferencias que son importantes entre el nivel nacional y las entidades federativas, tanto hacia abajo como hacia arriba. Una heterogeneidad que todavía preocupa porque refleja de nuevo las condiciones de vida de la población en un indicador muy sensible al desarrollo de la sociedad. Y si lo viéramos desde otra perspectiva en términos regionales y viéramos cómo ha evolucionado el indicador, lo que encontraríamos es que efectivamente México está consistentemente reduciendo su mortalidad de menores de 5 años, vista por esta construcción, pero que a pesar de que es un buen indicador en comparación con las regiones de mayor atraso en el mundo, es de 2 veces o 3 veces la que ya se atrasó en Europa o en América del Norte o en Australia y Nueva Zelanda. Todavía tenemos un margen muy amplio de mejora que no está siendo cubierto. La mortalidad neonatal, el indicador pide que sea de 12, nosotros ya lo tenemos satisfecho, de tal manera que nos está dando seguimiento, pero eso no quiere decir que no tengamos un retraso en relación de nuevo con aquellos países que forman parte de la agenda y que son el punto de referencia para la desigualdad. Lo que tenemos es que básicamente el indicador de casi 8 pues es sobre 3 veces superior a lo que se tiene en las regiones más avanzadas para la mortalidad neonatal. Y la mortalidad infantil es un indicador que, aunque no está inscrito en ODS, se le da seguimiento y depende de que los países tengan la información. En este caso, también no se cubrió la meta, la reducción es sistemática, pero aquí tenemos un punto adicional que discutir entre nosotros y es la diferencia en las cifras. En el caso de la tasa de mortalidad infantil, los ODS dicen que nosotros tenemos 12.09, la información mexicana de seguimiento ODS es 12.09, pero el Consejo Nacional de Población, en sus más recientes proyecciones, arroja una cifra de 13.8. Y encontrar las razones de esa diferencia es muy importante en términos de política pública y de monitoreo de la tendencia que sigue este indicador, porque son 2 unidades de diferencia entre las 2 fuentes. La de CONAPO está construida a partir de una conciliación censal que toma en cuenta la dinámica demográfica con todas las fuentes, de tal manera que técnicamente es más sólida que lo que podemos derivar de registros administrativos que todavía tienen algún área de oportunidad para mejorar. Esta es la situación a nivel de entidad federativa. De nuevo, hemos avanzado en términos de reducir la heterogeneidad que se observaba en 90. Es mucho más estrecha la diferencia en 2016. Y podemos hacer el mismo ejercicio y ver cómo nos ubicamos en términos de la región. Y encontraremos que efectivamente hay todavía países latinoamericanos con niveles más altos, pero también hay bastantes con niveles más bajos y desde luego el resto de Norteamérica también. Y en términos internacionales, esta es la situación donde nosotros rebasamos con mucho aquello que ya se observa desde hace varias décadas en Japón, Finlandia, el conjunto de países escandinavos. Es varias veces superior, sobre unas 6 veces. Un elemento nuevo que no estaba en ODMs es revisar la denominada mortalidad prematura. Y es importante mantener claro que la mortalidad prematura aquí está señalada como la mortalidad de 30 a 69 años.
Por supuesto, nosotros vamos a tener mortalidades por estas causas, defunciones por estas causas, antes de los 30 años. Y después de los 70, las personas siguen siendo igualmente importantes. Pero el indicador toma 30-69 como mortalidad prematura. Y va a tomar 4 causas para decirnos qué es lo que le ocurre a este componente en el mundo. Y adicionalmente va a incluir en este objetivo la tasa de mortalidad por suicidio. Esta es la imagen del conjunto de cánceres, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes mellitus para los adultos de 30 a 69 años en el país. Y lo que encontramos es que la tendencia de la mortalidad femenina se ha mantenido con algún cambio ligero a la alza, pero es la mortalidad masculina la que ha presentado el mayor cambio, con un incremento importante y sistemático en todo el periodo que se muestra. Cuando lo separamos por las 4 causas que mencioné, lo que observamos es que enfermedades respiratorias crónicas no ha tenido ningún cambio y básicamente cánceres tampoco, y está dado a partir de diabetes mellitus y de enfermedades cardiovasculares. Son los 2 elementos que están señalando la trayectoria de la mortalidad, aquí denominada prematura para el caso masculino. Y para el caso femenino mantuve la misma escala, con lo cual podemos visualmente compararlo, notar cuál es la diferencia a favor de las mujeres en este caso y cómo, excepto diabetes mellitus, el resto están manteniéndose en el tiempo. La distribución por entidad federativa muestra también una heterogeneidad muy importante entre estados, pero igualmente importante para el propósito de un análisis de política pública es entender por qué los diferenciales por sexo que aquí se muestran. Hay algunos puntos en los cuales pareciera que se vive en lugares distintos. La diferencia es muy amplia, hombres y mujeres compartiendo el mismo espacio y las mismas condiciones sociales y económicas. Y sin embargo, tenemos diferenciales por sexo muy importantes para estas 4 causas en el conjunto denominado mortalidad prematura. Cuando lo separamos para entidad federativa por las 4 causas, pues encontramos que realmente es indispensable una política pública que atienda de manera diferenciada a las entidades federativas. No hay forma de tener una sola acción, ni siquiera un paquete con unos cuantos lineamientos que pueda dar cuenta de una modificación con esta variedad. Es una heterogeneidad muy importante. Y lo mismo para el caso femenino, guardadas las proporciones porque los niveles son menores, pero también tenemos que hay entidades que sistemáticamente tienen algún comportamiento a la alza en relación con sus pares y por lo tanto requeriríamos flexibilizar la política pública y garantizar que tenemos entonces una aproximación que permite atender estas diferencias. Cuando revisamos qué ocurre en la región, encontramos el primer renglón muestra los datos mexicanos para hombres y mujeres y después están ordenados de manera descendente por la tasa masculina y vemos que hay países que tienen situaciones más graves que la nuestra, pero también en la región hay quienes tienen menos mortalidad que la que nosotros estamos registrando, tanto para hombres como para mujeres. Y lo mismo en el caso, básicamente Canadá sobre todo, y por supuesto contraste entre Estados Unidos y Canadá. Si ampliamos nuestro horizonte y volvemos a revisar qué es lo que pasa en el mundo, me parece que podemos sorprendernos porque si rompemos nuestro estereotipo, nos daríamos cuenta que no es solamente Europa, los lugares realmente desarrollados, los que tienen una mortalidad más baja, sino en algunos casos podemos encontrar que países como Tailandia tienen mortalidad más baja que la nuestra, la femenina, y eso es algo que no se había observado. Es decir, tenemos países que son equiparables en algunas circunstancias, en algunos indicadores socioeconómicos, y sin embargo están teniendo mejores resultados en términos de salud para este conjunto de patologías. Suicidio es una preocupación en el mundo, es algo prevenible y está reflejando circunstancias que van más allá del sector salud. Para el caso mexicano, el nivel no es muy alto comparado con lo que hay en el mundo, ahora lo veremos, pero lo que llama la atención y preocupa es la persistencia de un incremento tendencial en el mismo. La de mujeres es más suave, pero el de hombres es más intenso y es un fenómeno que ha estado registrándose ya por más de una década.
Al interior del país, la imagen es de nuevo de una heterogeneidad muy, muy importante. Y no sigue lo que alguien podría pensar, bueno, suicidio en las zonas metropolitanas o suicidio en las zonas de mayor riqueza. En realidad es un fenómeno que se presenta en todo el país de una manera con muchos elementos que subyacen al fenómeno y curiosamente aquella entidad federativa que suele tener condiciones de mayor desventaja, en este caso hombres y mujeres, se parecen en términos de suicidio, del nivel de suicidio. Viéndolo a la luz de lo que sucede internacionalmente, este es el caso de México, se encuentra similar a los más bajos, a las regiones más bajas en el mundo, no es comparable con lo que sucede en Europa. En realidad, nuestra mayor preocupación estriba tanto en el hecho de que ha estado consistentemente aumentando, como la heterogeneidad que se muestra en el país y que no tenemos acciones concretas que sean eficientes, eficaces, para lograr atender ideación suicida, intento de suicidio y suicidio mismo. Accidentes de tráfico es algo que también preocupa a ODS y entonces es otro de los indicadores y aquí quiere reducir a la mitad esa mortalidad. Esta es la imagen para el caso mexicano de 2000 a 2016, las diferencias hombres-mujeres, que es algo que es persistente, es algo básicamente universal en el mundo, hombres con mayor mortalidad por accidentes que mujeres. Hay quien argumenta que pasan más tiempo manejando y esa es la razón. En realidad hay otras explicaciones detrás de las conductas de mayor riesgo que los hombres adoptan. La heterogeneidad, de nuevo, con diferencias muy, muy importantes, tanto en el caso masculino como en el femenino, más acentuadas en el masculino, por supuesto, y un llamado con insistencia a políticas públicas flexibles que acomoden experiencias muy diversas. El nivel que nosotros tenemos para el caso nacional y cómo se comporta en relación a América Latina, algunos países con un nivel más alto, pero también algunos, como el caso de Cuba o el de Panamá o el de Chile, con niveles equiparables o más bajos. El caso de Estados Unidos tiene menor mortalidad que la nuestra contra todas las formas estereotipadas que se manejan, y el caso de Canadá, que es en la región quien tiene los niveles más bajos de mortalidad y los mejores indicadores de salud, o de los mejores indicadores de salud. Para el caso internacional, de nuevo, lo que nosotros tenemos es el caso mexicano y después cómo se comportan algunos otros países, pero obviamente en los niveles de Suecia, por ejemplo, son de 2.8, con lo cual entonces estamos hablando de una diferencia de sobre 4 veces la mortalidad por accidentes. Violencia es otro de los elementos que ODS tiene incorporado como uno de los indicadores a los que le da seguimiento, y en este caso está colocado en el 16 porque forma parte de toda la estrategia de mejoramiento de las condiciones de paz en el mundo, por eso es que está ahí. Y lo que quiere es reducir todas las formas de violencia, con lo cual no solamente son homicidios intencionales lo que se monitorea, sino todos los aspectos, incluyendo aquellos que tienen que ver con castigo o con violencia sexual. Pero analizando el caso de homicidio para México, esta es la imagen por sexo. Y evidentemente muestra el incremento sostenido en los últimos años, interrumpido en algún momento con una reducción, pero que ha vuelto a tomar el dinamismo y la diferencia entre hombres y mujeres. Es tan importante esta mortalidad que ha hecho que la esperanza de vida se frene y no aumente en los años para los cuales corresponde esta imagen. Ese es un fenómeno que no veíamos desde principios del siglo XX. La situación al interior del país, evidentemente mucho más marcada la heterogeneidad y los niveles para hombres que para mujeres, pero aún así tenemos heterogeneidad en el caso femenino también. Y de nuevo no son las entidades predativas donde se suele concentrar la mayor atención, aquellas que necesariamente tienen los mayores niveles de mortalidad por homicidio, y también recordar que por más que se comenta sobre algunas entidades federativas con este fenómeno, es un fenómeno distribuido en todo el territorio nacional.
no es privativo de una región ni de unas cuantas entidades, es un fenómeno más amplio. A nivel mundial, en regiones, Latinoamérica es la región más violenta del planeta. No importa que Sudáfrica tenga un nivel de violencia muy alto, Latinoamérica es la región más violenta del planeta. Y México tiene un nivel alto, bastante alto. Además, vean cómo en el caso, por ejemplo, de Europa y Norteamérica, pues la mortalidad es la cuarta parte. Al interior de Latinoamérica podemos encontrar efectivamente países donde es extraordinariamente alta la mortalidad por violencia, la nuestra es también alta, pero algunos otros donde esta no está presente con esa intensidad y son el referente hacia el cual tenemos que movernos. Tenemos que entender qué es lo que sucede en unos países que hace excesivamente alta la mortalidad por violencia y en otros que hace en la región que esta sea particularmente baja en el contexto de la región. Para el caso femenino, si bien es cierto que la mortalidad por homicidios es mucho menor, eso no hace que no sea 4 veces la que se observa en Chile. Es decir, de nuevo, aquello que se comenta sistemáticamente sobre la mortalidad de los adultos hombres jóvenes, no es solo ellos, también las mujeres tienen un exceso de violencia en relación con sus propios pares cuando lo vemos en un contexto internacional. Y comenté que era una región particularmente violenta y en este caso Tailandia, Sri Lanka, que son países también por rezagos como los nuestros, tienen mortalidades más bajas que la que nosotros observamos. Y ven ustedes como el caso de Japón tiene 0.3, que es una fracción minúscula comparada con la que nosotros registramos. Y para el caso de mujeres también es muy baja. Y la información de Japón rompe este mito de los hombres violentos porque las dos tasas son básicamente iguales, por cierto. Entonces, ¿qué podemos aprender de la información que acabamos de revisar? Que tenemos rezagos muy importantes respecto a los compromisos internacionales y que estos están expresados no solamente en los ODS que están corriendo, sino viene como un rezago vía muerte materna y muerte en la infancia, que hay un deterioro en las condiciones de salud porque vemos un incremento en la mortalidad prematura. La dinámica de diabetes mellitus también es muy preocupante y lleva más de 20 años, y las enfermedades cardiovasculares. El diferencial por sexo, que es algo a lo que no siempre prestamos atención, solemos hablar de la mortalidad específicamente de hombres, pero en realidad hay una situación de deterioro de las condiciones de salud masculina que no está siendo analizado con suficiente detalle, y cómo estamos a la distancia de otros países de Norteamérica. Ni formamos parte cabal de la mejor zona latinoamericana y estamos muy distantes de lo que sucede en Norteamérica. Hay cambios en los niveles de mortalidad al interior del país, efectivamente se han reducido las brechas, es menos heterogéneo en relación al inicio del periodo, pero eso no significa que no haya sobremortalidad cuando comparamos esos datos estatales con lo nacional. Hay el aumento tendencial a la ocurrencia de suicidio y lo que esto puede estar reflejando sobre la sociedad. La mortalidad por accidentes, que es muy alta y tiene fluctuaciones también muy importantes. Y la mortalidad por homicidio, que está en su tercer ciclo de incremento en este último año. De tal forma que necesitamos no solo la política flexible que comenté mientras mostraba los datos, sino también una política pública integral que reconozca cuáles son las formas como se conecta salud con otros espacios y cómo salud está reflejando lo que ocurre en estos. Necesitamos no solamente el acceso a servicios de salud y las características de la dieta y desde luego reducir el tabaquismo, sino también ver el papel de las acciones preventivas y la adherencia a medidas terapéuticas, el tener información estadística suficiente y oportuna, pero también que la población tenga información suficiente y oportuna. Cómo cambiamos comportamientos, cómo logramos incorporar elementos saludables en la forma como nos conducimos, la disponibilidad de servicios de salud mental y romper el estereotipo alrededor de estos, cómo le damos elementos de insumo a las acciones legislativas en esta área, cómo adoptamos buenas prácticas, no solamente en términos de conductas saludables, sino también de lo que ocurre en otros países que puede sernos de utilidad. Y el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es muy importante en esta área, porque las condiciones de salud reflejan la condición de desarrollo de la sociedad.
Y en México la salud es un derecho constitucional y también es un derecho social. Y cuando estamos hablando de carencia de acceso a servicios de salud, estamos hablando de un incumplimiento de derechos. Los indicadores de salud en realidad son expresiones sintéticas de desigualdad en áreas muy diversas, en educación, laboral, de género, de acceso a la justicia e inclusive formas de discriminación están presentes en ese incumplimiento del derecho a la salud. Es muy importante formar parte de los esfuerzos internacionales y espero que la información y los contrastes hayan servido para señalar que si nosotros nos quedamos con un solo dato, no sabemos qué está ocurriendo, que necesitamos relacionarlo con lo que ha transcurrido o lo que está registrándose en otros lugares para entonces tener un juicio adecuado de dónde nos ubicamos. El examen comparativo entonces es fundamental en el tiempo y con nuestros pares para poder recuperar de manera adecuada cuál ha sido el avance, cuál ha sido el alcance de aquellas acciones de política pública que se han emprendido y desde luego dónde están las áreas en las cuales se tienen que aprender. Y finalmente, porque cuando vemos lo que está ocurriendo en otras partes del planeta en términos de estos indicadores, ese es nuestro punto de llegada de 2030. Hay algunas metas que están comprometidas en el esquema, algunas ya las rebasamos, algunas no las hemos alcanzado, pero el punto es que si genuinamente estamos comprometidos con reducir las desigualdades entre grupos, entre países en el planeta, ese es nuestro objetivo, alcanzar aquellos mejores indicadores que ya están registrados a nivel mundial. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su participación, doctora Cárdenas. Abro el foro a preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Comentario. Aquí. Gracias, muchas gracias, doctora. Yo tengo una duda. En la presentación de homicidios, la muerte violenta, ¿en algún punto de algún indicador para los ODS está desagregado por violencia de género, feminicidios, o se analiza en el objetivo 5 de la agenda? Sería una ronda si es que hay más. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues, doctora, si gusta ir contestando esta pregunta. La tipificación del feminicidio es algo que nosotros tenemos en el país, pero no es un consenso internacional. Lo que sí que tiene es los desgloses por edad y sexo de todos los indicadores y en ese sentido uno puede reconocer no solamente el volumen de homicidios de mujeres, sino también su distribución por edad y su distribución territorial. Entrar a revisar si corresponde un feminicidio implica información adicional que los ODS no contemplan, pero eso no quiere decir que no sean importantes y que no sea posible hacerlo en algunos países. Particularmente en la región hay un movimiento que va homogenizando la posición en relación a feminicidios y llamándolo de esa manera. En otras partes del planeta seguirán siendo homicidios de mujeres y tendríamos que entrar a ver quién lo llevó a cabo y cuáles son las razones por las cuales está registrado, por las cuales ocurrió. Pero no está como tal en ODS. Hay otros elementos de violencia sexual, hay de incumplimiento de acceso a salud reproductiva, hay varios ángulos que dan cuenta de estas condiciones de desigualdad de las mujeres frente a los servicios de salud, pero no específicamente feminicidios. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes, gracias por su presentación. Yo tengo una duda en su experiencia, ¿cómo ha sido el uso que ha dado México de estos indicadores para el desarrollo e implementación de políticas públicas para atender estos rezagos que usted nos señala? ¿Toma una más? Buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda. ¿Por qué esta mortalidad de menores de 5 años todavía está incluido en la agenda, bueno, en los objetivos de desarrollo del milenio, si en el programa sectorial de salud
ya le dio más peso a la tasa de mortalidad infantil y hoy en día se le da todavía aún más a la tasa de mortalidad neonatal, porque justamente dicen que ahí es donde tenemos que apuntalar todas las acciones. Entonces sí me llama la atención el hecho de que todavía esté relevante este tema de la mortalidad de menores de 5 años. Está incluido porque el compromiso con ODS es ese, y está señalado porque, como vimos, hay una diferencia regional enorme en el mundo y hay lugares del planeta que ese indicador como algo prioritario. Ahora, para nosotros no está ajeno. No es un indicador de salud tradicional por la construcción. La construcción no corresponde ni a una tasa ni a una razón. Es una combinación de disponibilidad de información y la búsqueda de dar cuenta de lo que le ocurre a los menores de 5 años. Cuando los países han avanzado en controlar, en mejorar sus condiciones de salud, mortalidad infantil es particularmente útil porque es muy sensible a la mejora de las condiciones. Nosotros vemos aquí que a pesar de que no está cumplido mortalidad infantil para el país, la tendencia que ha seguido es mucho mejor que la que ha tenido muerte materna. Los dos son igualmente relevantes, los dos tienen mucho que ver con aspectos de salud reproductiva, de servicios obstétricos, servicios perinatales, y sin embargo su dinámica está separada. Y neonatal se incorpora porque tenemos estas situaciones transicionales donde los países tienen un mayor componente de la mortalidad infantil recae en el espacio neonatal y da cuenta de mejor manera de lo que está presente en los países europeos. Si nos quedamos con tasas de mortalidad infantil, Japón tiene una de 1.9. Ya no es suficiente su variabilidad para decirnos qué está ocurriendo. Han llegado a lo que se conoce como el límite biológico del indicador. Es por eso que está incluido. Ahora, ODS es un sistema para dar monitoreo a las acciones en general y darnos cuenta cómo estamos especialmente en relación a otros espacios en el mundo, pero no tiene por qué ser lo único que nosotros hacemos. Si en algún momento un indicador es insuficiente, incluimos algo más. Tenemos el compromiso de dar cuenta de los 232 indicadores, eventualmente cuando todos estén bien definidos, pero ahora mismo ya se están reportando todos aquellos para los cuales sí tenemos información. Y aun cuando tiene esta construcción distinta, nos permite reconocer que tenemos un área de oportunidad, así que no habría que sacarlo porque deja de exponer de la manera tan adecuada como lo hace mortalidad infantil o neonatal. Por eso es que está ahí. Pero es básicamente igual que la razón de muerte materna de 70 para dar cuenta de las condiciones más extremas, en este caso las de África. Y es desafortunado que la información estadística no necesariamente se vuelva un insumo para política pública, ni para planeación, ni para monitoreo, pero es la manera de dar pasos sólidos hacia diagnosticar un problema, encontrar cuáles son los elementos que van a reflejar si la acción que se está tomando cambió en la trayectoria o no. Y debía ser uno de los elementos centrales, pero no siempre lo es. En 2005, estando los ODMs en función, se hizo un llamado de atención sobre muerte materna. Se señaló que la dinámica no iba a permitir llegar al indicador comprometido y sin embargo no hubo voluntad política para hacerlo y fueron solamente los últimos años aquellos que destinaron ciertas acciones de mayor envergadura a modificar la ruta de muerte materna y aún así son insuficientes y aún ahora son insuficientes. Y en la gráfica no lo mencioné, pero ustedes podrían haber visto que hay un punto en 2009 donde razón de muerte materna sube. Tiene que ver con influenza. Es realmente un indicador muy sensible a lo que ocurre en el alrededor y lo que sucede con el acceso y la calidad de los servicios de salud. Así que es la ruta a seguir, utilizar información para hacer un diagnóstico, proponer cuáles son las acciones y monitorearlas vía los indicadores tan amplios como podamos en función de la información y desde luego generar la información que requiramos para no quedarnos truncos en un esfuerzo porque no tenemos la información para monitorearlo. Pero no es mi experiencia que se utilice de manera profunda, suficientemente amplia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Uno de los temas que presentaste cuando presentaste la tasa de mortalidad materna es que es un gran trazador de los servicios de salud. Entonces, no sé si nos pudieras compartir
algunos otros ejemplos de buenos trazadores, sobre todo pensando en la complejidad, en la amplitud de lo que requieren los servicios de salud, o más bien el acceso efectivo a los derechos de salud, pero sobre todo porque tasa de mortalidad ya la tenemos muy claro, pero si existen desde tu punto de vista algunos otros que también pudieran ser, que tengan esta característica de trazadores. La razón de muerte materna es muy útil por lo que concentra y porque además la información está disponible. El volumen lo hace un buen trazador porque hay las rutas por las cuales ocurre la mortalidad materna son múltiples y las formas como podríamos nosotros disminuirla también. No es casual que lleva sobre 30 o 40 años unas razones muy bajas en Europa. Y es una historia de más de 200 años, en realidad refleja lo que ha ocurrido desde hace 200 años. Pero en realidad cualquiera de los indicadores que tiene un componente altamente prevenible sería un buen trazador. Si nosotros encontramos elementos que lo hacen prevenible, aun cuando no estén implementadas las acciones, aun cuando sean difíciles de adoptar, como puede ser un cambio de comportamiento, eso en sí mismo señala que es una buena área para poder monitorear qué se está haciendo. La otra son volúmenes, no porque cada caso es igualmente importante. Todas las condiciones tienen que ser tratadas de la misma manera. Algunos tendrán más urgencia, pero todas son igualmente importantes. Pero evidentemente cuando uno tiene algo con mayor volumen, entonces está reflejándote algo más en el sistema. Y las conexiones que hay entre los espacios propiamente de salud, los espacios sociales, económicos, inclusive culturales y políticos. Y eso es lo que hace, desde mi óptica, un buen trazador del sistema de salud. Muchas gracias. ¿Tomamos alguna última pregunta? Hay dos, entonces pasaré a tomar las dos. Empieza ahí atrás y ahorita regreso. Hola, doctora. Disculpe, ¿hay alguna información que dé cuenta de por qué Latinoamérica es ahorita la región más violenta del planeta? Porque hay países que son mucho más pobres o con mayores rezagos, y por el otro lado también cuando comparamos mujeres en Latinoamérica versus hombres en Latinoamérica, las mujeres pues son como más pobres, con mayores rezagos, y sin embargo la población carcelaria es de 95% hombres contra 5% mujeres. Entonces, no sé si ya haya como algún tipo como de información más allá de la economía que pudiera arrojar algún tipo de información del por qué es la situación así en Latinoamérica. Gracias. Y voy a tomar la última pregunta por acá. Buenas tardes, doctora. Llamó mi atención que dentro del grupo de indicadores de salud esté algo que necesariamente podría pensarse que no tiene que ver con la salud, por ejemplo, el de los indicadores de accidentes, ¿no? O el de los indicadores que tienen que ver con violencia. ¿Cuál diría usted que es el papel del sistema de salud para mejorar estos indicadores y no verlo como indicadores propiamente solamente como de seguridad, ¿no? No sé si estoy pensando en que a lo mejor el sistema de salud tendría que mejorar los niveles de atención en urgencias, ¿no? A lo mejor hay un homicidio, hay una violencia ahí, no llega rápido la ambulancia, no sé, o sea, ¿cuál es el papel de los sistemas de salud y qué tanto puede influir en este tipo de indicadores que podría pensarse que son más como de seguridad? Gracias. Latinoamérica... Un último comentario por acá. Es una pregunta, Rosario. ¿Cuáles son los principales avances, logros, tanto en términos de tendencia del fenómeno como en términos de las variaciones regionales que tú encuentras? En Latinoamérica la disponibilidad de armas es muy amplia y no es algo que esté regulado. Los elementos culturales son también igualmente importantes. No estamos nosotros implementando ninguna acción que tienda a revisar cómo nos relacionamos y cómo respondemos frente a
argumentos con divergencia. Y hay regiones que han estado durante décadas en conflictos internos que son propicios a que haya un elemento de mayor violencia. Evidentemente las acciones delincuenciales y la extensión de las acciones delincuenciales también se cruzan con esto. Entonces, no es casual que sea Latinoamérica quien tenga mayor disponibilidad de esa combinación y se exprese en mayor número de homicidios. No presenté aquí la información de homicidios en otros grupos, pero en realidad estamos teniendo una normalización de la violencia, la expresión de una normalización de la violencia, porque lo mismo sucede en grupos muy jóvenes, en menores de un año, en adolescentes, y lo mismo tenemos, quizá no necesariamente a niveles de homicidio, pero sí de maltrato en población adulta mayor. Entonces, es una expresión de lo que está ocurriendo en la sociedad y está colocado en salud, y lo enlazo con la siguiente pregunta, está colocado en salud porque finalmente hay un elemento de pérdida de la sobrevivencia o de secuela que queda en manos del sector salud. Evidentemente hay una diferencia muy importante entre las enfermedades por vacunación y las enfermedades por violencia o las nutricionales o las que tienen que ver con comportamiento, porque en un caso sí el propio sector está tiene que tomar las acciones y tiene que implementarlas para resolver el problema. Hablo de las enfermedades prevenibles por vacunación, pero en otro caso le toca recibir uno de los ángulos de un problema que es mayor y está presente en la sociedad en su conjunto. Esos serían de los elementos que estarían detrás de la situación en Latinoamérica y desde luego la ruptura de los estados de derecho. Cuando encontramos narrativas alrededor, por ejemplo, de feminicidios, donde no hay ningún protocolo de acción y los juicios no son expeditos ni justos y no hay una sanción al respecto, entonces se sigue normalizando la violencia. Lo podemos ver aquí en homicidios, pero ustedes habrán visto algunas de las expresiones en partidos de fútbol y finalmente es la misma situación, es un elemento cultural de violencia como la forma de relacionarse en ciertos espacios o bajo ciertas circunstancias. Y eso sería lo mismo para accidentes de tráfico, porque no es que salud tenga que mejorar la condición de atención de los accidentes de tráfico. De hecho, ha mejorado suficientemente como para que en el conjunto de la sociedad tenemos más personas con discapacidad, algunas de las cuales son secuelas de haber sobrevivido a accidentes mayúsculos o intentos de suicidio o intentos de homicidio. Pero lo que sí le corresponde a salud hacer es visibilizar el problema y decir cómo se está comportando. Porque finalmente es parte de su función recibir la situación, atenderla y los elementos de información, educación y comunicación no están presentes, pero son los que le corresponderían. Hay una intersección efectivamente entre seguridad y salud para estas áreas, pero lo que me gustaría poder transmitirles es que salud refleja a la sociedad. No solo refleja que alguien se enfermó o alguien murió, sino es toda su circunstancia, incluyendo el acceso a servicios de salud y la calidad de esos servicios. Y si es una pelea callejera, o si es alguien que estaba en acciones delincuenciales, o si es un adolescente que encontró un video en internet y por eso se suicidó, es algo que va más allá de los servicios de salud. Y en los ODS lo recuperan en el caso de homicidio lo ponen en el 16 y en el otro por la intensidad con la que ocurre algo prevenible y esta necesidad de mantener las dos agendas, la agenda de los países con mayor rezago y las agendas de los países que ya atravesaron por esas circunstancias y donde esta se vuelve su área de oportunidad para mejorar. Y en términos de logros, en las últimas décadas no ha habido muchos avances significativos en salud. Inclusive el indicador resumen se ha deteriorado y lo que refleja es que la mortalidad por violencia ha sido suficientemente importante en términos numéricos como para frenar los avances en los demás. Diabetes ha tenido una mejor dinámica que en el pasado reciente, pero no está bajo control de ninguna manera ni estamos comprendiendo la dinámica. Y ha habido algunas áreas que han estado poco atendidas, con lo cual entonces lo que tenemos ahora es la suma de situaciones adversas. En términos de salud no podríamos decir que ha habido un cambio
muy positivo en los últimos 15 o 20 años. De hecho, hay indicadores que hablan de un rezago muy importante y la necesidad de replantearnos el modelo curativo, enfatizar lo preventivo y entender las relaciones entre los diferentes espacios, incluyendo, por supuesto, los de comportamiento y la adopción de elementos no saludables, desde la dieta hasta los que se reflejan, se expresan en violencia. Pues excelente, muchísimas gracias, Rosario. Fue un gusto que nos presentaras estas gráficas, además muy claritas, muy fáciles de entender, y nos dejas el reto seguramente a todo el mundo de cuál va a ser la evolución de estas, la evolución de estas variables en los siguientes 6 años, y más importante, qué se hará para tratar de resolver algunos de estos retos para en los siguientes años, tanto para los compromisos de la agenda como para los compromisos internos del país. Pues un gran abrazo. San salud.